5. Ahora está grabando la clase por si acaso, para los que preguntan. Ah, excelente. En cobre voy a tener desde 1.05 hasta 0.66. No, ignoro cuál será alguna ley de corte, pero ocasionalmente aparecen 0.5, que mezcladito con todo me da un 0.7, 0.8. Está la cantidad de cobre soluble, molibdeno, arsénico, zinc, fierro y plomo. Lo que está aquí es la razón fierro-cobre. Después hay una sensación también de mineralogía en base a mineral. Ya. Entonces dice, mire, de todo lo que voy a sacar hoy día jueves, realmente tengo muy baja calcosina. Y en alguna parte de la mina subterránea voy a hacer llegar una buena cantidad de cobalina. La digenita también tiene alta ley y esa me va a aportar muy buena ley al tener un punto 33, punto 53 de digenita. Bornita, toda esta. Enargita, calcopirita, pirita, molibdeno, posiblemente esa sea blenda porque anda zinc, están dando vuelta. Después hay mineralogía en base sulfuros. De estas toneladas de sulfuro que va a llevar estas toneladas de mineral, yo voy a sacar 10.000 toneladas de este sector, que tienen aproximadamente un 1.7 de sulfuros. 10.000 por 1.7 son las toneladas totales de sulfuro. Y después, en base a sulfuro, describo cómo va a venir el mineral. Las alteraciones que van a tener, las alteraciones me dicen no claramente, pero me dan una sensación de dureza. Entonces puedo tener argílicas, tengo feldespatos, tener diferentes cuestiones que se me han olvidado en este rato. En el área de metalurgia están estos datos. El Work Index, que es el índice general de la resistencia a la molienda en molinos de bolas, ¿ya? En molinos secundarios y terciarios. Está el SPI, que se llama SAG Power Index, o índice de energía de molienda SAG. Entonces, el índice de molienda SAG me encantaría que siempre fuera menor que 5. 5 ya es un valor alto. Pero tener un valor de 3, por ejemplo, aquí como ese, quiere decir, ese mineral entra al SAG y el SAG no tiene problema. Así que en la planta de molienda SAG voy a tener una muy buena performance con este material, pero cuando pase ese material ya molido a la molienda secundaria, que son los molinos de bolas, me voy a encontrar con un working de 14.8. Ese es mediano pasadito a mediano alto. ¿Ya? Un 15 es dureza para un molino de bolas. Así que probablemente ese día, hoy, el molino SAG se la va a llevar fácil, pero el molino de bolas podría tener una alta carga recirculada porque necesita energía para poder moler todas estas cosas. Hay algunas sensaciones de recuperación. Ellos tienen una idea que con esta distribución de mineralogía, la recuperación podría ser una sensación que le pega a la planta. Le dicen, oye, usted si saca menos de 92, pucha, es malo para flotar estas cuestiones, parece. Entonces, la mina le está dando una pista a la gente de planta de qué recuperación probablemente podría tener, tanto para cobre como para molibdeno. ¿Cuál podría ser una sensación del concentrado?
Ese concentrado, dado que hay material de enriquecimiento secundario, digenita principalmente, podría andar con un 32% de cobre, ¿ya? Con este porcentaje de fierro, de molibdeno, arsénico, de azufre en general, de antimonio, plomo, bismuto y zinc. Las arcillas molestan en todas partes, sobre todo en los espesadores y en el comportamiento de la pulpa, que se llama el yield stress, ¿ya? Un esfuerzo que le da una rheología más, comillas, gelatinosa, no sé cómo explicarlo, pero a la pulpa. No se separa fácilmente. Mira, ahí va el agua, ahí va lo grueso, ahí va lo fino, sino que todo va medio junto. ¿Y quién me paga ese comportamiento? Son la cantidad de arcilla. Entonces hay muscovita, cantidad importante, caolinita, muy poca, esmicita, también muy poca. En total de arcilla, 2,3. Quizás este día, con un 3% o 4% podría no darse más. Los valores 80% pasantes. En fino voy a tener aproximadamente, todo esto me lo da la mina, lamentablemente ellos no están en la planta. Entonces el minero de repente se pega estos saltos de valores sin tener claro cuál va a ser el comportamiento de ese mineral. Él conoce el mineral, ni siquiera, no, la mena. Él conoce cómo es el comportamiento de la mena. Mena es mezcla de mineral y roca. Pero no sabe realmente qué comportamiento va a tener eso en el área de molienda, en el área de flotación. Entonces muchas veces estos valores son pistas, pero no quiere decir que abiertamente sea eso lo esperado. ¿Ya? Y después, dado todo lo que hay ahí, si hay alguna sensación de recuperación en peso, quiere decir que aquí, acuérdense que recuperación en peso es peso de concentrado dividido por el peso de la alimentación multiplicado por 100. Esto quiere decir que por cada 100 toneladas de alimentación voy a tener 4,4 toneladas de concentrado. Entonces tengo que preocuparme porque es poco peso, es poca masa en el concentrado. Por lo tanto, tengo que saber que esa poca masa tiene que tener una buena ley para tener la recuperación metalúrgica en el valor adecuado. Por el contrario, cuando tengo una recuperación en peso de 10,8, eso me debiera decir que en ese tipo de fase que me está llegando, la subterránea 20, el material le va a gustar flotar. Va a entrar a la planta, voy a molerlo, voy a tirarlo a la planta de flotación y voy a ver una espuma bonita flotando por todas partes. Tanto que cuando ese material pase por la planta, yo voy a tener un 10% de lo que entró, va a ser un concentrado. ¿Me gusta? Sí. ¿Qué tengo que preocuparme ahí? En que, dado que el material flotó fácilmente, tengo que evitar que se me contamine con mucha roca, que en el mundo minero se llaman insolubles. Entonces, esa información que yo debería de leer el día antes, por supuesto, y dar las directrices para que la planta lo sepa eso y actúe en consecuencia. ¿Ya? Ya, eso era un fuera de concurso, pero que consideré que era necesario que ustedes lo supieran y comentar. Ya, ustedes tienen en su LOA este mismo archivo, que lo escaneé, lo tengo aquí y lo tienen ustedes. Y este es el tema entonces que quiero conversar entre hoy día, lo que queda y lo que queda
porque hasta el momento nosotros y ustedes tenemos un poco la idea de lo que dice aquí en este primer corchete, dice: se ha ido desplegando un gran esfuerzo en la formulación de correlaciones matemáticas semi-empíricas que permitan describir en forma independiente las operaciones de comunicación, de conminución y de clasificación. Y con eso entonces tenemos a todo lo que es Bond, en que con una aplicación totalmente semi-empírica, porque Bond era pura forma, relaciones matemáticas, que me decían: oiga, si usted gira a esta velocidad, si usted tiene este llenado de molino, si su molino es de rebalse o de diafragma, si su molino tiene esta razón largo diámetro, si su molino tiene este diámetro, va a tener entonces una generación de tantos HP o kilowatts que van a estar disponibles a moler su mineral. Y por otro lado, cuando estoy en el lado del mineral, digo, bueno, si yo quiero moler tantas toneladas, voy a volver a mis 400 toneladas, si quiero moler 400 toneladas de mineral, las voy a multiplicar por el work index, pero work index corregido. ¿Por qué corregido? Para que esos factores correctores me simplifiquen el mundo real, dado que esos factores dicen: oiga, pero usted va a moler en seco o en húmedo, usted va a moler en circuito cerrado o circuito abierto, usted va a moler con un molino de qué porte, de 8 pies o mayor que 8 pies. ¿Y cuánto mayor de 8 pies? Acuérdese que si es mayor que 14,5 pies, que 12,5 pies, ese factor va a ser fijo en 0,914. Después de eso, ¿y qué alimentación le va a poner? ¿Cuál es el F80? Porque yo, Bond, le voy a dar una F óptimo, y si usted tiene una alimentación más grande que ese F óptimo, va a tener que pagar con más energía. Si lo tiene menor, no importa, es un 1, no haga nada. Después de eso le voy a preguntar: ¿y en qué tamaño pretende llegar a eso? Si usted quiere llegar a un P80, P por producto, más chico que los 200 mallas o 74 micrones, va a tener que pagar con más energía. Si es mayor que eso, no importa, vale 1, es la condición Bond. Entonces, cuando yo empiezo a valorar las condiciones de uno y otro, voy a tener cuál es la necesidad de energía que necesito para moler esas 400 toneladas. Y por el otro lado de la igualdad, voy a generar entonces que un molino tenga la capacidad de demandar o de entregar esa cantidad de energía. Cuando uno de esas dos cosas, despejo ahí el tamaño del molino, ya medí la relación de largo-diámetro, entonces al tener el diámetro voy a sacar el largo, y con ambas cosas, largo y diámetro, voy a buscar entonces la oferta más cercana y ligeramente superior a ese valor. Entonces, hasta el momento, gran cantidad de esa información es totalmente empírica. No hay ninguna consideración de mundo real, es solamente imponer alguna condición. Entonces, con eso teníamos algunos detalles, porque tal como dice aquí más abajito, Bond permitía hacer todo lo que acabo de decir con un error de más o menos 20%. Entonces, ese más o menos 20%, cuando el molino era grande, ¿ya? Quiere decir que yo quería tratar un alto tonelaje, me podía pisar la cola, porque podía ser que si el molino era grande, yo estuviera sobredimensionando el molino, o lo más, que es más problema todavía, que estuviera subdimensionando el molino. La mayoría de las veces Bond sobredimensiona el equipo.
porque están metidos esos factores de seguridad, el dividido por punto 95, todo ese tipo de cosas. Y las constantes también de las ecuaciones de potencia son siempre más tira para arriba que el valor exacto. Entonces, en lo que cuentan ahí, la falta de conocimiento cabal del proceso usa factores de seguridad un tanto elevados, lo que se traduce en un sobredimensionamiento imprevisto en los equipos de combinación. Entonces, como dice ahí también, cuando te sobredimensionan en los equipos, realmente no es un gran problema porque ese equipo llega a la planta, los viejos se darán la maña de ir empujando el molino hasta su límite real y producto de eso dirán, oye, mira, el molino este era para 100, pero nosotros estamos logrando como 110, 115. Ah, qué bien, dicen todos. ¿Ya? Entonces los viejos se comen ese sobredimensionamiento como un punto a favor. Pero era necesario, conforme pasaba el tiempo, era necesario tener una sensación más fina del proceso de molienda. Entonces, más fina, ¿por qué más fina? Porque realmente acuérdense que Bond solamente ocupa un solo valor, ni siquiera una pendiente de cómo se distribuye la alimentación, ni cómo se distribuye el producto. Entonces, en esa única valor, yo puedo tener un P80, pero desconocer, porque no tengo la curva propiamente tal, tengo solamente un punto de la curva, el P80, y no puedo saber ya, ¿y cuál es el P100? Que quiere decir el tamaño más grande que tiene el producto. ¿Y cuál es el P10? Que viene siendo como la cercanía del valor más chico que entrega el molino. No lo tengo. ¿Por qué? Porque no tengo esa relación en las ecuaciones de Bond. Entonces, producto de eso, hubo una larga búsqueda. Acuérdense que Bond entrega su teoría y todos sus recursos, por así decirlo, allá por pongámosle por el 60, 57, por ahí, está Bond en su apogeo, entregando todas las cosas que era posible de sacar de las relaciones Bond. Entonces, producto de eso, al poco tiempo, alguien empieza a decir, oye, pero nos falta algo con Bond. No sabemos cuál es el comportamiento del molino en el tiempo. ¿Ya? ¿Cómo hay que moler? ¿Qué quiero moler? ¿Qué relaciones hay para moler mejor? Nadie lo sabía, nadie lo sabía. Entonces, ahí empiezan en los 60 o avanzados a los 60, empiezan a haber una búsqueda de un modelo que me represente a toda la granulometría del molino. Eso se llamaba entonces modelos de población, modelos poblacionales, en que yo puedo saber cómo se comportó el tamaño más grande, el que viene, el más chiquitito, el mediano, a cada una material que yo puedo medir, porque voy a hacer un análisis granulométrico y los tengo en las mallas respectivas de la alimentación, y voy a poder saber entonces cuál va a ser el comportamiento ahora del molino entregándome un vector producto. ¿Ya? Entonces, en ese plan partieron la idea de generar estos modelos. Estos modelos que partieron siendo función del tiempo, ¿ya? Porque uno decía, oye, ¿y cuánto rato tengo que moler para sacar este valor? Entonces, los viejos hicieron un modelo que primero se hizo como modelo batch, modelos molienda batch, en la que ustedes deberían
de haber hecho en el laboratorio. Es decir, toman material, le hacen un análisis granulométrico a la alimentación, lo echan en un molino que tiene una cierta nivel y carga y distribución de bolas adentro, lo tapan y echan a andar el motor con un timer que dice, oye, este molino va a moler 20 segundos, 40 segundos, 1 minuto y medio, así. Entonces voy a ir moliendo por distintos tiempos, pero después de cada molienda voy a sacar el material, voy a tomar una muestra, voy a hacer un análisis granulométrico, voy a devolver ese material del análisis granulométrico al molino de nuevo y voy a sumar otra cantidad de tiempo para ir viendo cómo fue avanzando la molienda conforme fue pasando el tiempo y entregándole molienda. Entonces, producto de ese tema, yo quiero hacer un modelo que me represente el comportamiento del producto, cómo fue cambiando, en función del tiempo. Entonces, durante largo tiempo, y también creo que podrían ser ustedes, nosotros pensábamos que abiertamente una cosa clara era que, oye, si los tení más rato dentro del molino, te salió más fino. Entonces no cabe duda que el tiempo es una variable importante. Correcto. Entonces, en base a eso, hicieron modelos basados en el tiempo, es decir, función del tiempo, de la molienda batch, es decir, moliendas de laboratorio, y ya, y lo ajustaron el modelo, pero había un pequeño problema. Ese modelo ajustaba solo para cortos tiempos de molienda, segundos, tiempo, menos de 1 minuto, 1 minuto con mucho. Con 1 minuto tú podías decir, mira, este producto va a salir y ¡chan! Salía eso. Pero más allá de 1 minuto, la curva de predicción del producto, que era generada por el modelo, empezaba a no ajustar. Entonces, qué raro, pero si esta cuestión debiera ser así. Entonces, cuando yo lo tenía más tiempo, la curva abiertamente o molía más o molía menos, pero no seguía la recta. Eso trató de ajustarse a una recta, pero el mundo real no me daba esa recta. Me daba la recta, pero después de algún poco tiempo, minutos, la linealidad que yo había buscado, la perdía. Entonces, fíjense que nuevamente hubo que pasar como 10 años, es decir, de los 60 hasta los 70 y algo más, para que en ese tiempo alguien se diera cuenta que la variable controlante era no solo el tiempo, sino que la cantidad de energía que yo había entregado a la cierta masa, energía específica, son energía por tonelada, que eran kilowatt por tonelada. Entonces, como el anterior modelo era en función del tiempo, a la función selección, que era la función del tiempo nomás, yo le tuve que adicionar el tema de energía entregada por masa en ese tiempo. Y ahí recién llegué a tener entonces una ecuación que, oh, sorpresa, siempre ajustaba. Quiere decir que la real variable controlante de ese proceso era el consumo específico de energía. ¿Ya? De eso vamos a tratar de empezar. Por favor, leer estos textos que están aquí al lado. Entonces, para poder llegar a estas ecuaciones, yo inventé, no yo, pero los grandes próceres del área de procesamiento de minerales, como un viejito australiano que se llama Alvan Lynch, otro que se llama John Herbst, que es de la Universidad de Utah,
y otro que es de la Universidad de Pensilvania, que se llama Leonard Austin o Austin. Entonces, esos tres compadres hicieron esta misma relación que yo les voy a contar. La que yo estoy usando aquí fue el desarrollo que hizo Jaime Sepúlveda, o mejor dicho, su mentor, que es John Herbst. Entonces, John Herbst en la Universidad de Utah, donde fue Jaime Sepúlveda a sacar su doctorado, se desarrollaron estas ideas que después se vaciaron entonces al libro negro de la metalurgia. Entonces, ¿qué cosas se necesitaban para poder representar el comportamiento del molino? Entonces, la primera cosa que se necesitó fue decir, oye, pero cuando yo echo un material adentro y lo pongo a moler, yo noto que las partículas se van fracturando. Entonces quiero conocer eso. La velocidad con que las partículas de tamaño I son fracturadas por unidades de tiempo, por unidad de energía. Primero voy a pensar por unidad de tiempo y después cuando empiezo a pensar en consumo específico de energía, por unidad de energía. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo la partícula de la malla 1/4 pulgada, cuando la pongo dentro del molino y echo a andar el molino, conforme el molino funcione, las partículas que eran de 1/4 pulgada se van a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque se van a ir moliendo. Una vez que se muelan, van a salir de esa 1/4 pulgada, de ese tamaño. ¿Ya? Entonces yo voy a, como esa velocidad específica, voy a darme cuenta que de la malla de 1/4 tenía, qué sé yo, 200 gramos, pero después de un minuto, de los 200 gramos me quedó solamente 50 gramos. Entonces voy a hacerla después de un minuto. Entonces voy a hacer la división entre lo que me desapareció, 150 gramos dividido por un minuto. Entonces eso voy a tenerlo como una sensación de velocidad. La velocidad con que las partículas de 1/4 desaparecieron, se rompieron. ¿Ya? A esa fracción, a ese índice, lo voy a llamar función selección y le voy a colocar como índice un S mayúscula sub I. El S sub I es la función selección de fractura, y me dice la velocidad con que las partículas de tamaño I son rotas dentro de ese molino. ¿Ya? Ok, ya tengo mi primer elemento del modelo. El segundo elemento decía, ok, las partículas de 1/4 se rompieron. ¿Y qué pasó con ellas? Bueno, se rompieron a tamaños menores. Ya, pues entonces quiero tener esa distribución de fractura. Entonces, la distribución de fractura la voy a llamar con el índice B minúscula, hay un B mayúscula y un B minúscula. El que vamos a ocupar principalmente va a ser la forma parcial, la función distribución de fractura. La función distribución de fractura dice, hola, yo soy una partícula de tamaño J, en que J es un tamaño mayor que I. Entonces, para todas las partículas J que se rompen, la fracción que va a I es de tal valor para este I, de tal valor para este I menos 1, o más 1, de tal valor, es decir, para cada material que se rompió, yo tengo una distribución de fractura. ¿Ya? Si yo soy la malla 1/4, bueno, me voy a romper y me voy a ir en tal proporción de 1/4 se fue a 1/8, tal proporción de 1/4 se fue a un 16avo, tal proporción del 1/4 se va a ir a la malla 65, es decir, todas las cosas que yo voy a tener en la forma de un análisis granulométrico
van a recibir entonces material desde la fractura de un tamaño mayor. ¿Ya? Dentro de este tema, y lo que dice algo más abajo, yo no tengo el concepto de que si se rompió permanezca en la misma malla, ¿no? Si se rompió, abiertamente tengo que tener una densidad de malla tal que si se rompió, se cambió de malla. ¿Ya? Entonces, existe una tercera función que se llama de clasificación interna, la matriz C. Básicamente la matriz C se ocupa para molinos que tengan internamente una parrilla, es decir, un diafragma o parrilla, de modo tal que el material que se muele dentro del molino, internamente se está moliendo, pero si es que ese material se ha ido rompiendo, pero aún no logra pasar el diafragma o la parrilla que tiene el molino, estoy pensando en un saco, un molino ocasionalmente un molino de barra, simplemente va a seguir dentro del molino. Dado la exquisitez de esa aplicación, nosotros realmente nunca ocupamos la función de clasificación, ¿ya? Ni siquiera en el caso de los molinos SAC. Entonces, recordar, tenemos función selección que dice la velocidad quiere decir 1 partido por tiempo, la velocidad en que el tamaño I se rompió o se rompe. Después de eso, la segunda función es la función distribución de fractura, que vamos a anotar como BIJ, en que J va a ser un tamaño mayor que el I. Y eso va a decir la fracción del tamaño J, que se fue al tamaño I, al I más 1, al I más 2, al I más 3 y así. Leer eso porque esa es la explicación que acabo de dar. Bien. Ya. En este diagrama nosotros vamos a jugar entonces con este, bueno, no vamos a llegar a tanto como eso, pero quiero que ustedes lo lean y lo entiendan, que esto podría hacer que llega un vector alimentación, es por primera vez entra al molino, que va a estar representado por un proceso de conminución P. Va a haber un vector que se va a llamar producto de molienda, producto del molino. Ese producto de molino va a ir a un clasificador, que podría ser un ciclón o un arnero o lo que sea, pero lo va a clasificar, y producto de ese clasificador va a salir un vector producto, vector alimentación, vector producto. Pero si el clasificador dice, oye, te quedó grande, le voy a devolver entonces ese flujo, masa de material. 2 rayitas quiere decir, soy una matriz. Y eso entonces va a ir a un vector carga circulante, que se va a unir a la alimentación fresca para entrar ahora como un vector alimentación más clasificación. El AC quiere decir el material que viene fresco más carga circulante. Fresco más carga circulante. Y eso entra al molino y así dando vuelta hasta lograr un estado estacionario en que tanto entra en masa como tanto sale en masa. Obviamente no hay granulometría. Ya leí todo eso. También una explicación. Ya, y esto aquí, atenti, porque esta es la explicación del modelo propiamente tal. El modelo dice, oiga, nosotros hicimos, acuérdense que esto es patch, ¿ya?
Entonces, yo fui a la alimentación del molino batch, del molino laboratorio, y le tomé una muestra a la alimentación del molino, desde la malla más grande, más gruesa, que lo voy a llamar el D0, o F1, hasta la malla más chica, que lo voy a llamar D sub N o F sub N. Entonces voy a tener toda la granulometría de alimentación, expresada por estos Fs. El F quiere decir peso retenido parcial. Entonces, de todo el peso de esta cuestión que está aquí, F1 va a representar el peso del tamaño más grande. F2 el peso del tamaño siguiente. F3 el peso del tamaño 3. ¿Ya? Explicación de eso. Entonces, ok, lo voy a meter dentro del molino y tapé el molino y mención datos. Entonces, de las partículas que habían en la F1, después de un delta T tiempo, delta T de una fracción de tiempo, se me rompieron. Acuérdense que S, como es velocidad, tiene la forma de 1 partido por tiempo. Entonces, delta T tiene la forma de minutos, o 1 partido por tiempo. Entonces, este tiene la forma de minutos. Fracción que se rompió en este tiempo. Entonces, 1 menos ese 1 por delta T, me dice la fracción que no se rompió. Ese 1 era la fracción que se rompía. 1 menos ese 1 es la fracción que no se rompió. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, esta fracción que no se rompió, multiplicada por esta masa, acuérdense que este era el peso retenido en la malla 1, es lo que quedó. En D0 quedó lo que no se había roto después de un delta T minutos. ¿Ya? Entonces, producto de que F1 es la más grande, solo me queda romperme y repartirme por todas las demás. Pero de la que quedó es de la forma 1 menos ese 1 delta T. Esta es la fracción que no se rompió en este delta T de tiempo. ¿Ya? Por F1. Es la masa de F1 que no se rompió. Pero tal como hay una masa que no se rompió, ahora tengo la masa que se rompió de S1. Entonces, S1 por delta T es la fracción de S1 que se rompió, de F1 que se rompió, y que, dado que en 1 estaba tamaño grande, fue a dar a la malla 2, al tamaño 2. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Esta es la fracción de S1 que se rompe, función selección, y esta es la fracción de 1 que se rompió, y que fue a dar la malla 2. ¿Ya? Y como este era el más grande, no solo se rompió y repartió a 2, sino que también a 3, a 4, a todos, hasta llegar a la malla más chiquitita. Entonces, me pasó a esta. Esta es la fracción de S1 que se rompió, pero esta es la distribución de 1 que se rompió y fue a dar a 3. Y así sucesivamente. Entonces, finalmente aquí tengo la fracción de 1 que se rompió y que dado que se rompió fue a dar a la malla más chica. ¿Sí? Ese fue lo que le pasó a la malla 1. Pero, igual le pasó a la malla 2. Tengo una fracción de 2 que no se rompió. Fracción de 2 que no se rompió, igual que esta. Pero está la fracción de 2 que fue a dar a 3. La fracción de 2 que se rompió fue a dar a 3. Pero, ojo, aquí en 2, a 2 también le tocó recibir de lo que se había roto de 1.
acuérdense, aquí está la fracción de 1 que se rompió y fue a dar a 2. Entonces 2 dice, hoy yo me rompí, pero 1 me regaló una masa. Entonces yo soy la suma de lo que no me rompí y lo que me regalaron desde arriba. Pero a su vez, la que yo me rompí fue a darle a todas las que estaban aguas abajo mío. ¿Ya? Misma cosa para 3. 3 dice, yo soy la fracción de 3 que no me rompí. Ah, pero como yo soy la número 3, a mí de la 1 me pasaron a dejar este material que se rompió de 1 y fue a dar a 3. Y después dice, oh, yo soy la fracción de 2 que se rompió, pero de 2 se rompió hacia 3. Entonces, toda esta columna son el material que se está sumando en la malla 3. Y así sucesivamente, yo puedo hacer entonces, representar matemáticamente la cantidad de tamaño que existe después de transcurrir el intervalo de tiempo delta t, como dice. Entonces, si yo soy la malla I, después de t más delta t, va a ser, hola, yo soy lo que había, menos lo que de I, producto del delta t, se rompió por F1, que es la masa. ¿Ya? Voy a hacer de la malla I que se rompió, este de aquí es la masa de I que se rompió, más todas las que fueran desde la masa 1 y que cayeron ahí, por la misma terminación, y así sucesivamente. Tal que si yo paso este para acá, está positivo, lo hago negativo, entonces va a ser f de i de t más delta t menos f de i de t. Después de acá voy a factorizar, bueno, este fi es el mismo que está aquí, entonces yo voy a tomar, entonces, de cada uno de ellos voy a tomar entonces una suma, tal que si paso f de t más delta t menos f de i, y lo voy a dividir por delta t, que están por todas partes, delta t, delta t, delta t, voy a generar entonces esta forma que está aquí. De fi a delta t, me va a quedar entonces menos sit, por el tamaño, por la masa, perdón, más la sumatoria de j igual 1 hasta i, faltó colocar eso, de los b y j por sj por fj. Entonces, eso quiere decir, mire, si usted quiere saber la variación del tamaño i después de un delta t tiempo, va a ser igual a lo que había y se rompió, este que está aquí, más lo que me llegaron desde todas las mallas mayores que mí, de j igual 1 hasta i, es decir, hasta la malla i, de los que se rompieron de j y estando en j, le fueron a dar a i. Y esta ecuación que está aquí, entonces esta de aquí es la más importante y se llama la ecuación general de la molienda Batch, esta que está aquí. Esto dice dfi, función del tiempo a d tiempo, es igual a menos s sub i por f sub i, quiere decir los que se rompieron, más los de j igual 1 hasta el tamaño i, que es j igual 1, s de j, y que producto de la ruptura de los j fueron a dar ahí. Y esta se llama entonces la ecuación general del modelo cinético de molienda Batch. Si yo escribo eso a la forma matricial, debería escribir entonces d a dt 1, 2, d3, así, y me quedaría una matriz en que es una matriz triangular con ceros arriba de la diagonal, con los SI en la diagonal, y abajo entonces va a ser B
2,1, 3,1, 4,1, así, etcétera, por S1. Después de aquí el 3,2, el 4,2, 5,2, por S2. Después aquí va a estar el B, si está 4 aquí, B, 4,3, por S3 y así. Entonces, de esa ecuación, que es esta, que se llama matriz modelo cinético de la molienda Batch, ¿ya? Como ustedes veían, esta de aquí es una ecuación diferencial. Es un dA dt de algo que es una matriz. Entonces no la puedo eh, solucionar directamente. Tengo que buscar alguna forma de simplificar eso. La forma de simplificar era de forma recursiva. Es decir, voy a solucionar la primera línea de la matriz y dado que conozco entonces ese resultado voy a entrar al segundo línea y así hasta llegar hasta el final. Tal como dice ahí, la solución analítica de esa ecuación, la que está arriba y que está escrita de esa manera, pero ya sabemos que tiene una forma matricial, puede obtenerse mediante técnica en que no existan dos valores idénticos de la función selección. Entonces, estos dígitos ocuparon esta forma recursiva que se llama la fórmula de Reed, que está aquí, hay que ponerlo en negrito. La fórmula de Reed es esta que está aquí. Dice, mire, la función de distribución va a ser igual a la sumatoria de j igual a 1 hasta i, del a y j por el exponente por e elevado a menos sj por t. Entonces, ya, eso parecía así de fácil. Ah, pero hay que calcular cada uno de los a y j. Entonces, a y j va a tener el valor 0 para los i menores que j, va a tener el valor f sub i inicial menos la sumatoria desde k igual 1 hasta i menos 1 de los a y k. A y k, ¿qué es lo que es? Ah, este mismo, pero el que estaba antes que eso. Y para si i igual j, y para i mayores que j, van a tener esta otra expresión. ¿Ya? Entonces, ya, tal como Reed hace la expresión anterior, otro de los héroes, John Hertz, para resolver el sistema de las n ecuaciones diferenciales, propone él esto, en que la forma de la molienda Batch está dada por este producto de un vector, perdón, de una matriz T por otra matriz que es J del tiempo por la inversa de T, y eso multiplicado por el vector de alimentación. Dame un segundito y vuelvo.
Ya, ¿qué quiero que sepan? ¿De qué son importantes? Bueno, esto tiene la misma forma, solo que escrita de otra manera, que fue la fórmula de Reed. Yo, en la próxima clase, voy a solamente ocupar estas formas que me son importantes, porque estas fórmulas, acuérdense que están siempre en función del tiempo, ¿ya? Entonces, ¿representan el mundo real? Sí, pero por poquito tiempo. Ese es un pequeño detalle, por poquito tiempo. Entonces, producto de eso, en algún momento yo quiero saltar al mundo real. El mundo real no es batch, es continuo. Es decir, un molino está recibiendo material y está saliendo por la descarga del molino la misma cantidad de material. La masa se mantiene, pero lo que entró granulométricamente no es lo mismo que el producto. Entonces, resulta de que lo que yo quiero hacer es representar a ese molino continuo a través de un modelo que aparentemente funciona. Estos modelos, en función del tiempo, ajustan. Si el pequeño detalle está que no ajustan para largos tiempos, solamente tiempos muy cortos. Pero dado que ajustan, yo puedo ocupar un viejo truco que dice, si usted quiere pasar al mundo continuo, es decir, al mundo real de los molinos industriales, puede hacerlo de la siguiente manera. Haga un modelo que funcione, que de alguna manera tenga que ver al tiempo. En este caso, ¿tiene que ver al tiempo? Sí, porque el modelo está basado en el tiempo. Entonces, ¿tengo un modelo que funciona? Sí. Me quedé callado en la idea de que decía, pero funciona en cortos tiempos. ¿Pero funciona? Sí. Entonces, multiplique el modelo que funciona por una exquisitez que se llama la función distribución de tiempo residencia, RDT, Residence Time Distribution. La función distribución de tiempo residencia es la que logra explicar de que muchas veces hay un algo, un tarro, un reactor, me voy a poner el nombre, un reactor en que uno echa un material y ese material, después de echarlo, y lo echa continuamente, de modo continuo, van a ver algunas de las partículas que entraron que van a estar adentro y van a estar adentro y van a estar adentro que no salen nunca. Y por el contrario, hay otras partículas que entraron y apenas entraron, ¡pum!, salieron. Entonces, ese comportamiento a veces medio aleatorio, en que las partículas de distintos tamaños se comportan de modo distinto, me lo da la distribución de tiempo residencia. Entonces, cuando yo multiplico el modelo batch por la distribución de tiempo residencia, que es una función del tiempo, y lo integro desde 0 a tiempo infinito, voy a tener un modelo que me va a representar a la realidad. Entonces, en ese plan voy a pasar desde un modelo batch, como el que están ustedes ahí viendo enfrente, a un modelo continuo. ¿Ya? Es lo que acabo de explicar ahí. Función distribución de tiempo residencia. Entonces voy a tener una función batch, que es función del tiempo, voy a multiplicar por esta, que es la distribución de tiempo residencia, voy a hacer una integral, y a pesar de estar entre 0 y infinito, aquí me va a quedar un modelo. Producto de eso me va a quedar un modelo que va a servir a la operación. Entonces, aquí dijeron, oye, ¿y cuál es el modelo batch? Entonces van a ocupar, por ejemplo, en este ejemplo, van a ocupar la solución de Hertz, que era T,
T, J de T por la inversa. Es T por esta expresión del tiempo, J, por E de T. Esta no es función de tiempo, esta no es función de tiempo, y la alimentación es el vector de alimentación. Entonces, de esa manera, voy a definir el valor de tau. Tau se llama el tiempo medio de residencia, y simplemente, entonces, haciendo esta expresión, acuérdense que J era la forma exponencial de menos SI por T, pero T es de la forma pero tau lo puedo expresar en la forma de, lo puedo expresar por T por teta, y teta es una forma adimensional de tiempo, es T dividido por tau. Entonces, de esa manera, independiente del tiempo, yo puedo hacer esa integración y me va a quedar este resultado. Por favor, léanlo bien, mejor de lo que yo logré explicarlo. Y voy a tener entonces esto que va a ser un resultado de una operación continua de molienda. Dentro de esa operación continua de molienda está la operación de los AIJ, que ya sabemos cómo se calculaba, dividido por 1 más tau por SJ, que lo vamos a calcular, dividido por n, y todo eso elevado a n. ¿Y n qué es lo que era? N son el número de reactores que están en serie. N representa el número de reactores idénticos en serie perfectamente mezclados. Si yo puedo pescar un molino, lo voy a dividir en molinos, teóricamente, en molinos chiquititos que son perfectamente agitados. Y si es que no puedo hacer eso de modo práctico, porque el modo práctico es tirar dentro del molino trazadores, simplemente voy a tratar de ocupar la razón LD del molino. Si la razón está entre 1 y 2, N puede ser valorado como eso, la razón LD. Ya pequeñitos, desearía que por favor le echaran una mirada a este tema. Yo voy a pescar esta última página la próxima clase para que de ahí partamos, porque realmente todas esas ecuaciones que me costó explicar, realmente hay lo que se llaman los modelos reducidos, dice ahí, que son de la forma de una expresión así de simple. ¿Ya? Si es función del tiempo, esta RI de t es función del RI inicial por E elevado a menos SI por t. Si es función del consumo específico de energía, el RI del consumo específico de energía es igual a RI de 0 por el E elevado a menos S sub I por E. Entonces, producto de eso, esos son los modelos reducidos de la molienda batch, pero en la molienda continua, estos son los modelos. Y esto es así de fácil de calcular. ¿Ya? Esto dice, mire, el vector producto es igual al vector de alimentación para cada I, dividido por 1 más el consumo específico de energía, dividido por la razón largo diámetro, por el S sub I, que ya les voy a contar qué gracia tiene, y todo ese cuadradito elevado a n. Chan, chan. Ya, entonces necesito explicarle
un poco de todos esos pequeños detalles. Ya amigos, me gasté ya la hora esperada. Gracias por estar. Gracias por... Chao, profe, que esté bien. Muchas gracias. Chao, Paulina, gracias a ti.